Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utsig Ajawa. Seguimos con esta serie de teología y hemos empezado este tema respecto al pecado. Y tiene mucho que ver el pecado con la teología. ¿En qué sentido? La teología es escuchar la palabra de Dios, experimentar su amor y entonces razonarlo. Razonar esa palabra recibida, experimentar el amor para así poder dar razón de ello. ¿Y qué es el pecado? El pecado precisamente es lo contrario. El pecado es no escuchar la palabra de Dios, no experimentar el amor de Dios, rechazarlo de una forma ingrata o permanecer indiferente hacia esa palabra y ese amor de Dios. Y también es pecado pues no dar razón de nuestra esperanza. Hemos dividido este tema en dos partes. La semana pasada hablábamos respecto a la ofensa a Dios, los 3 primeros mandamientos. No podemos ofender a Dios sino en la medida que nos ofendemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una identidad y una misión. Pero cuando ofendemos esta identidad, es decir, lo que somos, hijos dependientes de Dios, o cuando no vivimos como hijos de Dios, entonces nos autodestruimos. Y eso es una ofensa a Dios, al Dios que nos hizo con una identidad y una misión concreta. Es decir, el olvido del Creador, tarde o temprano, hace que el hombre se diluya. Hemos de tener claro esto. La verdad, el amor, viene de Dios. Es decir, la verdad y el amor no es un producto humano, no es un producto nuestro, sino que es un don, un regalo. El sentido de nuestra vida, en cada aspecto, situación y momento de nuestra existencia, y el sentido de la vida en su totalidad, solamente nos lo puede decir el que nos creó, el que nos programó, en cierto sentido. Ahora bien, tenemos una libre voluntad. El pecado es la decisión libre y voluntaria, es decir, personal, en unos actos responsables en contra de Dios, en contra de la verdad y del amor de Dios. Ahora vamos a ver en este segundo bloque el pecado respecto a lo social, es decir, hacia el prójimo y hacia la sociedad. Ofensa a Dios, en la medida que nos ofendemos a nosotros mismos, ofendemos a Dios, y ahora, cómo ofendemos al prójimo y cómo ofendemos a lo social, es decir, en las relaciones sociales, que nos habla desde el 4.º mandamiento hasta el 10.º mandamiento. El alejamiento de Dios o el pecado provoca una distorsión de nuestra identidad como personas y también en nuestro obrar. Y esto repercute directamente contra el prójimo y contra la humanidad. Al perder nuestra referencia a Dios, es decir, al perder nuestro diálogo con Dios, que es el que nos transmite la verdad y el amor, el que da sentido verdadero y auténtico a nuestra vida, el que le da una orientación y nos abre un horizonte completamente nuevo, pues al perder esta referencia, uno no pierde esa necesidad y deseo de verdad y de amor. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que lo produce. Y produce la verdad según sus opiniones y produce el amor según sus sentimientos o según sus emociones. Es lo que vamos a denominar relativismo. Bien, cada uno produce su verdad, cada uno produce su amor, sin tener en cuenta
al Creador, sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta nuestra referencia y nuestra relación con Dios. Y claro, al nosotros perder la referencia a Dios, esa verdad y ese amor que nos construimos, en realidad son mentira y no es amor, como vamos a ir viendo. Y esto es precisamente el pecado. Al construirme yo mi verdad y mi amor, pues las llego a imponer al prójimo y a la sociedad. Es lo que se denominan ideologías. Ideologías filosóficas, ideologías políticas, ideologías militares, sociales, y entonces las ideologías que se basan en una construcción de una propia verdad y un propio o cierto amor, y entonces imponerlo a los demás. ¿Estás bajo qué ideología? ¿No? ¿Bajo qué construcción de la verdad? Nosotros nos basamos y tenemos como el punto de partida el siguiente. Existe una verdad que es absoluta y es para todos, y que en cierto modo se nos impone, es decir, no la podemos crear, no la podemos inventar y no la podemos manipular. ¿Por qué? Porque hay una sola verdad, ¿no? y es inmutable. Ahora bien, para nosotros, para la fe cristiana, porque la fe cristiana de ninguna manera es una ideología a imponer, para la fe cristiana la verdad absoluta consiste en el amor infinito de Dios. La verdad absoluta consiste en que somos una sola familia, con un solo Padre, que es Dios, y formamos una gran fraternidad, en comunión fraterna. Entonces, esto ya no es una ideología, y tiene sentido, y da sentido a nuestra vida. El sujetarnos a una ideología, aunque la inventemos nosotros mismos, pues nos aprisiona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no se va a tratar del amor infinito, sino que va a ser un amor pasajero, limitado, todo se va a basar en bienes o opiniones cambiantes, y entonces no puede haber convivencia. En cambio, el considerarnos una sola familia y una gran fraternidad, es decir, el amor infinito de Dios, esto sí que da sentido a cada situación, circunstancia y aspecto de nuestra vida. Caemos en pecado cuando nos ponemos en contra de esta verdad absoluta. Es decir, cuando no hacemos familia, cuando no creamos fraternidad, estamos en pecado. Por lo tanto, el pecado es la autodestrucción, no solamente propia, sino también de la sociedad, de la humanidad, que está llamada a ser una sola familia y vivir en comunión fraterna. Por lo tanto, el pecado es rechazar esta verdad absoluta del amor infinito de Dios. Hemos visto en la primera parte la ofensa a Dios, no querer saber la verdad, no querer saber nada de su amor. Y ahora también, pues pecado es rechazar las relaciones, y las relaciones interpersonales, las que nos hacen descubrir que somos toda la humanidad, desde el primer hombre, sea Adán o el que fuere, hasta el último que va a nacer, somos una gran familia, con un solo Dios que es Padre, y por eso somos familia. Y somos todos hermanos, ¿bien? Los que ya murieron y los que van a nacer, que todavía no han nacido, y los que están sufriendo en este mundo, somos hermanos, somos una comunión fraterna. Por lo tanto, rechazar estas relaciones y este sentido es la ofensa al prójimo y la ofensa a la misma humanidad. Y en esto consiste el pecado. ¿Bien? En la reflexión teológica se habla de pecados capitales. ¿Qué significa esto de pecados capitales? Capita viene de cabeza, fuente, es decir, los 7 pecados desde donde brotan todos los demás.
pecados capitales. De estos brotan todos los otros. Un no a la verdad absoluta, un no al amor infinito de Dios, no en el sentido heterónomo o autónomo, que ya lo hemos explicado. Es decir, si uno piensa que la verdad está fuera de mí y yo me tengo que someter a ella, entonces eso es heterónomo, una ley que viene de fuera, extraña a mi persona, o autónoma, es decir, una ley que me viene desde dentro, que yo la construyo y entonces yo hago mi propia verdad y yo digo lo que es el amor según mi opinión, mis emociones o mis sentimientos. Si es así, yo no creo en ese Dios. Bien, ese Dios es el Dios de las sectas protestantes, ¿verdad? Te tienes que someter a la verdad. Y la verdad te viene de fuera. Te guste o no te guste, te tienes que someter. Esto es una dictadura, ¿bien? O lo que dice pues la ideología contraria. No, cada uno tiene su verdad y cada uno tiene que construir su verdad en su vida, ¿bien? Y te viene de dentro, ¿bien? Esto es relativismo, que paradójicamente cae también en una dictadura. Es decir, que yo me construyo mi verdad y el otro no me tolera, yo le impongo mi verdad, ¿bien? Para que me tolere. Las dos pues corrientes, la heterónoma o la autónoma, caen en lo mismo, ¿bien? No, la verdad, que consiste en el amor infinito de Dios, es una verdad y es un amor interpersonal. Es decir, se trata de diálogo. La verdad y el amor no vienen de Dios de una forma impuesta, sino propuesta. Dios quiere dialogar con el hombre y para eso hemos sido creados, para dialogar con él. Y mediante ese diálogo, mediante ese trato personal, entonces ahí me va transmitiendo la verdad y el amor. Y entonces, ¿la persona es feliz cuándo? Cuando dialoga con Dios y dice, ¿esto es bueno para mí o no? ¿Esto es malo y me va a provocar algún mal? Y entonces en el diálogo con Dios, pues uno va reconociendo que depende de Dios. Eso es ser hijo, el que aprende del Padre. ¿Bien? Y entonces en cada situación y en cada circunstancia y en la totalidad de nuestra vida, pues a través del diálogo, que es nuestra esencia, fuimos creados para dialogar con Dios, pues entonces vamos construyendo pues nuestra vida. Ahora bien, ya hemos llegado a un punto álgido, culmen, que es el pecado consiste en no dialogar con Dios, no escucharle, no tratar con él. Miren, el pecado es no discutir con Dios. Es decir, ¿tú no estás de acuerdo con Dios? Pues discute con Dios. Miren a Moisés, miren a los profetas, miren al mismo Jesús, al mismo Hijo de Dios. Si es posible, aparte de mí este cáliz, pero bueno, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hay cierta discusión, ¿verdad? Y no quedarse uno como diciendo, bueno, ¿qué es lo que se me impone? La ley jurídica, al pie de la letra, ¿la cumplo o no la cumplo? Echa la ley, echa la trampa. No, se trata de dialogar con Dios y entonces descubrir el espíritu de la ley, no la letra. La letra mata, es el espíritu el que da vida. Por lo tanto, ¿ese espíritu qué es? Es el diálogo, el que me hace capaz de decir, Abba, Padre, y entonces empezar esa conexión con Dios, ese diálogo con Él. Bien, entonces, al no dialogar con Dios, ¿qué es lo que sucede? El hombre se queda solo y se va a destruir. Y entonces ahí vienen los 7 pecados capitales, que vamos a reflexionar, pues así un poquito por encima. Solamente damos fundamentos teológicos para hacer un examen de conciencia, pues ya cada uno, pues desde la pastoral lo puede hacer, solamente desde la teología.
El primer pecado capital, la soberbia. ¿Qué es la soberbia? El afán de recibir honores, es decir, de ser adorado, de ser glorificado, ¿verdad? El recibir gloria. Pero es el afán de recibir honor y gloria de forma individual, ¿bien? Sin referencia a nada ni a nadie más. Eso es la soberbia. La soberbia es, así la define Santo Tomás de Aquino, que hoy en día no está de moda, es la estima de sí mismo, que hoy se dice autoestima, ¿verdad? Entonces, la soberbia es cuando yo me quiero a mí mismo. ¿Y eso qué significa? Sin referencia a Dios y sin referencia a los demás, yo solo ante un espejo, yo me amo. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Eso es creer que uno es el autor de sí mismo, de su propia vida, y que nada de referencia a Dios, nada de referencia a los demás, y todo eso se va a convertir en un relativismo y en una dictadura. Es el amor propio. El amor propio desordenado, porque hay un amor propio que es bueno. ¿Cuál es? El sentirme amado por Dios y el dialogar con Dios. Eso es amarme a mí mismo, ¿verdad? El ponerme en referencia a Dios y el ponerme en referencia a los demás, a la sociedad. El amor propio es el querer verme como una familia y tratar a los demás como hermanos. Eso es el amor verdadero, ese es el amor propio. El amor propio no tiene debido. El amor propio indebido es yo, primero yo, sin referencia a los hermanos, al prójimo, y sin referencia a Dios. Yo solo, por mí mismo. ¿Bien? Entonces la clave es mirarse al espejo y uno darse besitos a sí mismo, ¿verdad? Entonces dices, no, eso es soberbio, ¿verdad? Es lo contrario a servir gratuitamente para formar familia. Porque para hacer familia uno tiene que sacrificarse a sí mismo, ¿bien? Y servir por el bien del otro y por el bien común de todos. Pues la soberbia es lo contrario, servirme de los otros para mi honor, para mi gloria. Y de este pecado, como decimos que es un pecado capital, de aquí vienen las mentiras. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a recibir honor y gloria si no soy nada? Soy puro vacío, ¿verdad? Y entonces vienen las mentiras, vienen las apariencias y también viene la vanidad. Bien, pues un fundamento teológico desde donde uno puede hacer un examen de conciencia y irse a confesar. Bien. El segundo pecado capital, la avaricia. La avaricia, así como la soberbia, es el afán de autobombo, ¿verdad? De hecho, en estas palabras, es decir, de afán de honor y de gloria, la avaricia es el afán de las riquezas. Avaricia, en griego, dice Pablo, que la verdadera idolatría es la avaricia. Y en griego la palabra avaricia significa tener más. La avaricia es no conformarse con lo que uno tiene, sino querer tener más. La avaricia es lo que dice Jesús, atesorar para sí mismo. Es decir, amontonar bienes para sí. ¿Bien? Entonces, esto es causa de muchísimos pecados. Por ejemplo, el robo, por ejemplo, la corrupción, por ejemplo, el quitar, el robar a los demás, en definitiva, lo que pertenece a otros para yo tener más. Incluso el usar a Dios para tener más bienes. Recordemos, por ejemplo, el hombre rico o el joven rico, que tenía muchos bienes y acudía a Jesús para ver cómo podía tener más bienes todavía, ¿no? Entonces Jesús le dice, no, renuncia a todos tus bienes. Es decir, tus bienes, compártelos para crear familia y para hacer fraternidad. Ay, no, es que tengo muchos bienes, me voy triste.
¿eh? Ahí está la clave del pecado, ¿verdad? Tú te vas triste cuando el Señor te dice, mira tus bienes, talentos, capacidades, ponlos para hacer en función de hacer familia, en función de crear fraternidad. Aquel que tiene más necesidad, pues ayúdale, que nadie entre ustedes pase necesidad. No, pero es que son para mí y son míos y no los quiero compartir. Eso es pecado. Eso es pecado. Retener los bienes para uno mismo, en lugar de ponerlos a disposición para que sean repartidos según la necesidad de cada uno. La avaricia. Tercer pecado capital, la lujuria. Hemos visto el afán de honor y gloria propio, el afán de las riquezas y ahora la lujuria. ¿La lujuria en qué consiste? Es el afán del placer por el placer, es decir, de la satisfacción individual, por la satisfacción individual. Es decir, mi instinto me dice una cosa, lo quiero satisfacer y por sí mismo. ¿Bien? Esto va contra el amor mutuo. Entonces, yo me quiero aprovechar del otro sin tener en cuenta el otro. ¿Bien? Es el uso del otro. El tomar al otro como una cosa, como un objeto. El ejemplo es muy claro, ¿verdad? Podemos poner este ejemplo. Como un patojo que ve una patoja, y entonces la usa como si fuera un bote de refresco. Lo mira, lo toca, se lo bebe y lo tira. Pues así es la patoja para el patojo, ¿verdad? Un momento de satisfacción y después ya no lo uso, lo tiro. Pues desde este ejemplo podemos hablar, por ejemplo, de la pornografía, usar al hombre o a la mujer los cuerpos como objetos, como cosas, no ver a la persona en su totalidad, cuerpo espiritual, sino simplemente como un cuerpo que puede servirme para mi satisfacción, nada más. De ahí viene, pues eso, la pornografía, la pedofilia, la infidelidad, los adulterios, por el afán del placer, para uno mismo. Cuarto pecado capital, la ira. ¿Qué es la ira? Son emociones de odio y de venganza. El otro me ha hecho daño. Entonces viene la ira. ¿Bien? Y de la ira surgen los insultos, las ofensas, las malas miradas. También surge pues desear el mal de ojo, la brujería, la curandería. De ahí también vienen los gritos, ¿verdad? Pero esto también depende de la cultura, como después hablaremos, ¿bien? Porque en mi cultura, en mi tierra, en el Mediterráneo, pues nos hablamos a gritos. Y mi mamá me hablaba a gritos, y mi papá también, pero no me ofendía, sino que así somos, ¿verdad? En esta cultura tú a alguien le gritas y cuidado, ¿verdad? O en Colombia es peor, ¿verdad? Cuentan así, que andaban dos y por la calle y entonces el otro empieza a gritarle y el otro dice, no me grites. Y después toma una pistola y lo mata y dice, te dije que no me gritaras. Es decir, a la segunda vez te matan, ¿no? Ahí, bueno, pues depende de la cultura, pero lo que estamos hablando, la ira, son esas emociones que uno tiene de venganza, de odio. Podemos decir, a alguien meten a la cárcel porque ha hecho algo malo, ¿bien? Y entonces ahora resulta que él pide algo desde los derechos humanos que se lo concedan. Y los demás, mira este que hizo esto y ahora le permiten tener una televisión o le permiten tener tal. Ese sentimiento es de ira. Eso es pecado. Esa emoción de venganza y de odio contra el otro. Es decir, no querer que se rehabilite, sino al contrario, un castigo, pero que tiene que ser un castigo y una pena que lo destruya, ¿no? La ira pues provoca todo esto. Quinto pecado capital, la gula. La gula es el afán de comer
y de beber en exceso. La gula son todo tipo de excesos, también el comprar muchísimos zapatos o muchísimos vestidos, ¿bien? O comprar alarmas y cámaras por todas partes o lo que fuera, lujos. Y esto lleva a borracheras, comilonas, a abusar del azúcar o de la sal, que sabes que está contra la salud, pero eso te da gusto, ¿verdad? Gula. O comer comida chatarra, las hamburguesas, típicos del burger o de todas estas cosas que ponen por ahí, ¿bien? Y entonces, pues una vez cada 10 años no está mal, ¿no? Pero una vez cada día y ahí, no, eso ya es comida chatarra y te va a hacer daño, ¿verdad? Te va a dar cáncer y te va a dar, es decir, los excesos. El comer está bien, el beber está bien, hay que hacerlo bien, conforme a la salud, ¿verdad? Pero sin gula, sin afán de exceso, de lujo, y sabiendo, pues, que no tiene que ir contra la salud, ¿bien? Las orgías de los griegos en los tiempos de Pablo pues eran tremendas, ¿no? Entonces uno entraba a un banquete y comía todo, y después se iba al baño, lo vomitaba y después volvía otra vez al banquete para comer más, ¿eh? Y no solamente son orgías griegas, yo lo he visto también en mujercitas, ¿verdad? Que quieren guardar la línea, comen y después, porque no quieren engordar, se van a vomitar y después tremendamente dañino para la salud, ¿bien? La gula. Sexto, pecado capital, la envidia. Hemos hablado de la ira como una emoción, ¿verdad? Una emoción de venganza. Ahora la envidia es una emoción también cuando uno ve el bien o lo bueno que hay en el otro. Y entonces uno desea el mal del otro y que solamente se refiera a él el bien y lo bueno del otro. ¿Bien? Es decir, deseándolo para sí, pero no solamente deseándolo para sí, es lo que se dice envidia sana, respeto lo del otro y yo todo lo voy a imitar porque lo quiero, sino una envidia enferma, ¿verdad? Yo quiero lo del otro, pero destruyendo y en contra del otro. Y de ahí vienen estos pecados de chismes, difamaciones, calumnias, todo eso son pecados. Y el séptimo, pecado capital, que desarrollan pues los grandes santos, específicamente Santo Tomás de Aquino en su reflexión teológica. La pereza. La pereza, claro, la pereza no es solamente cuando uno pues, ya toca el despertador y no quiere levantarse, tiene pereza, eso no es pecado, ¿verdad? Eso es normal, eso es natural. Sino la pereza va referida sobre todo al no querer obrar el bien. Eso es la pereza, no querer hacer el bien. Y entonces, no, ¿por qué yo voy a hacer esto por el otro y para los demás? ¿Y por qué yo voy a trabajar así y voy a trabajar? No, qué pereza, ¿verdad? La pereza ante el bien. De ahí viene la ociosidad, el aburrimiento, la tristeza. Esto son pecados también. Entonces, esto es los 7 pecados capitales, desde los cuales pues podemos referirlos a los mandamientos referidos al prójimo. Jesús en el Evangelio también lo va diciendo, lo va expresando con estas contraposiciones con sus discípulos. Tienen afán de poder, uno a tu derecha, el otro a tu izquierda, hay que servir. El otro viene con afán de tener más bienes, con avaricia, si no renuncias a tus bienes, lo dejas todo, etc. Y Jesús va hablando de todo esto para liberarnos del pecado y darnos una nueva orientación a nuestra vida, abriendo un horizonte nuevo. Reitero que solamente es una reflexión teológica respecto al pecado, para que entendamos qué es el pecado pues, en sus consecuencias. Y cada uno pues, tiene que hacer su propio examen de conciencia, a ser posible cada noche, ¿verdad?, para tomar pues, los 10 mandamientos, uno por uno, los 7 pecados capitales, que los que hemos dicho. También se pueden tomar las bienaventuranzas, o Mateo 25, las obras de misericordia, por ejemplo. Yo he tomado
los 7 pecados capitales, y ahora también voy a tomar algo muy importante, que siempre se deja como al lado, como al margen. Es decir, hay sacerdotes que tenemos una función específica en la Iglesia: predicar la palabra, administrar los sacramentos y gobernar una pequeña parcela del pueblo de Dios. También está la vida consagrada, los religiosos o religiosas que se dedican con su carisma específico en esa función, pues al servicio de la Iglesia. Pero voy a tomar la función de los fieles cristianos laicos. Y desde ahí vamos a ir descubriendo, porque también hay pecados. Y desde ahí, para hacer también un examen de conciencia, es mucho más que interesante e importante. Hablemos, por lo tanto, de esta conciencia social del laico. Es decir, la función del laico, ¿cuál es? Es el bautizado que ordena todas las realidades temporales según el proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Una sola familia y una gran fraternidad de toda la humanidad. Y añadiría lo del Papa Francisco, que vivimos en una sola casa, en una casa común, en una ecología integral, en vista a la venida definitiva del reino. Entonces, el pecado es también en el fiel cristiano laico cuando no ejerce esta función, cuando es indiferente ante esta función. También veremos el laico en su función en la Iglesia. Bien, pero ahora vamos a verlo en la sociedad. Empecemos, por lo tanto, con los valores humanos, ¿bien? Valores humanos sociales comunes, al menos algo comunes, ¿bien? Lo mínimo en el fiel cristiano laico es la práctica de estos valores humanos comunes. Primero, la probidad, que está tan famosa, pues, actualmente. Ser honestos e íntegros, ¿verdad? No dejarse corromper. Cuando, por ejemplo, dicen pues algunos laicos en su trabajo, en sus funciones, etc., es que todos lo hacen así. Es que es parte del precio, hay que pagar el precio. Es que si no pago esta comisión, me quedo sin trabajo. Es que si no digo lo que el jefe me dice, aunque sea pecado, pues me van a quitar de acá. Y si me voy del trabajo, lo va a tomar alguien peor, por lo tanto, pues yo me quedo, ¿bien? Pero, pues así. Es decir, la ilegalidad, la trampa, el tomar ventajas, desde algo tan sencillo como copiar en un examen, ¿verdad? En unas clases, copiar, o traer sus, no sé cómo lo llaman aquí, sus chivos, en España son chuletas, y entonces ahí, pues eso es ilegal, eso es trampa, eso no es ser honesto, eso no es ser probo. Pues desde copiar en un examen hasta sobornar a un funcionario. ¿No me quiere atender? ¿Cuánto? Las famosas mordidas, ¿bien? Entonces, esto es pecado. Y es pecado contra la sociedad. Es pecado porque perjudica a las relaciones sociales, a las comunidades y a los países. Y es pecado, sobre todo, estamos hablando de valores humanos, es pecado sobre todo porque está en contra de ser una sola familia y de crear una fraternidad. Y entonces empezamos a privilegiar, ¿verdad? O a querer subir, pero a costa de los que vienen detrás. ¿Bien? El espíritu de justicia, por lo tanto, es un pecado que se confiesa muy poco, ¿verdad? Padre, no he sido probo. Y yo tengo la obligación como fiel cristiano de ser probo, ¿verdad? De ser honesto, de ser íntegro. El espíritu de justicia es no pedir a nadie
o no exigir a nadie más de lo debido. En coherencia. Y esto se hace, por ejemplo, tienes un negocio, tienes ahí, y entonces viene alguien y dice, quiero esto, ¿cuánto vale? Esta es la primera vez que viene, este tiene pisto, entonces le voy a pedir más de lo debido. No, eso no es espíritu de justicia. Es decir, se trata de dar lo que es suyo, si el otro lo debido, nada más. Y en coherencia, ¿verdad? Después el amor, pues vendrá a decir, viene uno que no tiene nada y pide pan, y tú le ves que es pobre y compra lo mínimo, pues tú le das más, ¿verdad? Entonces eso es espíritu de justicia, porque ahí empieza pues el dar también de lo propio, porque ves que el otro también lo necesita. La sinceridad es pues otro valor humano común. Expresarse sin fingir, sin mentiras, respetando la verdad. Esto es muy difícil, sobre todo cuando hay, yo en Colombia aprendí esta expresión, ¿verdad? Cuando hay malicia indígena, dicen allá. ¿Y cuál es la malicia indígena? Que delante de ti te dicen una cosa, y todos emocionados y tal lo que fuera, y detrás es lo contrario, y por dentro es lo contrario, ¿verdad? Y entonces uno no puede saber, ¿me está fingiendo o es sincero? ¿Será que lo que me dice es así o no es así? ¿Bien? Es decir, ser sincero significa lo que pienso y lo que siento está unido, no separado. Eso es la sinceridad. ¿Bien? Expresar lo que uno siente. Claro, también depende esto de los valores humanos según la cultura. Porque, por ejemplo, en mi tierra, pues ahí, si uno siente algo malo por una persona y lo piensa, se lo dice a la cara. Mira, así, 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 y esto es así, y esto es lo que pienso y esto es lo que siento. Punto. Se acabó. Y somos así, sinceros. Pero acá, pues según la cultura de acá, quizás no. Quizás es bueno fingir. No es lo que siento, pero por respeto al otro no se lo voy a decir tal cual y me voy a callar. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en todas estas sucesiones de personas que me estoy mirando un poquito, que están siendo juzgadas, ¿verdad? Desde Otto, Molina de Baldetti, desde Lecco, de todos estos. Y he mirado un poco y ninguno quiere decir la verdad. Ninguno se sincera. Ninguno es capaz de decir, bueno, mira, pues esto y listo, y ya está. Sino que todos intentan tapar, esconder. Debe ser la cultura de acá, pero yo creo que el valor humano es la sinceridad, ¿sí? Decir lo que uno piensa. La cortesía también es un valor humano común. Y esto depende muchísimo de las distintas culturas también. Por ejemplo, donde yo estuve en Alemania estudiando, estaba en un piso, en un edificio, que tenía como 9 pisos, y en cada piso habían como 7 u 8 habitaciones. Entonces, es de mala educación, cuando tú sales de tu habitación, saludar. Saludar es de mala educación, es una falta de cortesía. En cambio, aquí en estas tierras, tú no saludas a alguien y se cree que yo qué sé qué, ¿verdad? Entonces depende mucho de la cultura, también la cortesía. Pero claro, en el lugar donde estás, el fiel cristiano laico, pues tiene que adaptarse a la cultura del lugar. Hacer sentir al otro cómodo, según la cultura, según pues tienen que hacerlo, ¿bien? También la cortesía es el pedir perdón, saber dar gracias por todo, el pedir por favor, toda la educación cívica que se da a los niños, a los hijos. Y entonces, desde la cultura, puede ser pecado o no. Desde la cultura de acá, pues es pecado no pedir perdón, no dar gracias, no pedir permiso o por favor.
Y también otro valor humano es la fortaleza de ánimo, es decir, estar siempre atento, ser comprensivo y estar siempre abierto al otro. Esto es la base fundamental para después poder vivir la vida cristiana. No vivo esto, olvídate de la vida cristiana, porque esto es el fundamento, esto es la base para la vida cristiana. Y a partir de acá podemos hablar de las realidades propias a las que se tiene que dedicar el fiel cristiano laico, ordenándolas según el proyecto de Dios. Hablemos del amor. Y esto tiene mucho que ver con el pecado y la conciencia de pecado. Lo que queremos hacer es entrar en conciencia de pecado, salir de la inconsciencia de pecado. Y cuando uno sabe lo que es pecado, entra en conciencia y dice, cuidado, esto me autodestruye, esto destruye al prójimo o esto destruye a los demás. La clave está siempre en el proyecto de Dios. Esto hace familia, esto crea fraternidad, háblalo con Dios y adelante. Esto no hace familia, esto no crea fraternidad, eso es pecado, ¿verdad? La destrucción de la familia y de la fraternidad. En definitiva, el pecado consiste cuando uno se encierra de forma egoísta en sí mismo. Uno se cree que es el autor de sí mismo. Uno se cree que es el autor de su propia vida, incluso uno o un grupo, un colectivo, se cree que pueden ser autores de la sociedad o de grupos. Es decir, creerse autosuficiente, no depender de nada ni de nadie. Creer que la felicidad, y esto es muy común actualmente, creer que la felicidad o la salvación está en la medida del bienestar material de cada uno y de la acción o de la actividad social. El pecado, como decíamos al principio, es creer que la verdad y el amor son productos de cada uno. Es decir, que uno crea su verdad, uno crea el amor. El pecado, por lo tanto, es reducir el amor a un recipiente vacío y que cada uno llena de emociones y llena de opiniones o de deseos individuales. Y así se reduce el amor a un sentimentalismo subjetivo de cada uno. Y se vive, y solamente se puede vivir de forma privada, individual, y al margen de todo contenido público o social. El pecado se encuentra en no creer que la verdad y el amor son dones de Dios y se dan por el diálogo con Él. Ahora, el amor tiene un contenido. ¿Qué es el amor? Y cómo el fiel laico toma el amor y lo evangeliza. La medida mínima del amor es la vivencia de los valores humanos que hemos dicho anteriormente. Es la justicia. Es decir, lo primero es dar al otro lo que es suyo, lo que le pertenece, para que desarrolle así su identidad y que viva su propia misión. Entonces, uno que pues está en una familia y que le gusta mucho la agricultura y quiere ser ingeniero agrónomo, pues entonces el Estado, el gobierno, la política tiene la obligación de dar las posibilidades a este patojo para que estudie ingeniería agrónoma y después darle un trabajo. Eso es obligación. Eso significa un deber de justicia. No es justo un Estado, un gobierno, que uno estudia toda su vida lo que tiene capacidad y tiene talento y el gobierno le impide
o le obstaculiza que tenga un trabajo posterior. Eso no es justo. Eso no es un estado justo. El estado justo es el que da al otro lo suyo. Por eso el pecado también es a nivel institucional. Claro que el pecado es personal, pero cada uno en el lugar donde se encuentra tiene que saber primero su deber de justicia. Ahora, fijémonos, esto es lo mínimo, porque amar no es dar al otro lo suyo, sino que amar es dar al otro de lo que es mío, de lo que a mí me pertenece. Ahí empieza el amor. Es decir, se trata de la lógica de la entrega, la lógica del perdón. El otro no se merece algo y yo le doy perdón. Eso significa un superdón, algo que se dona y se dona sin mérito del otro. Y ahí se crean relaciones de gratuidad, de compasión, misericordia, relaciones de sacrificio. Es decir, ahí estás creando familia. ¿Qué papá no da a su hijo o a su hija no solamente lo que pertenece a la hija o al hijo, sino de lo propio? Ahí está creando familia, ahí está ejerciendo su deber de ser papá, o de ser mamá, o de ser esposo, o de ser esposa, es decir, dar de lo propio. Eso, ahí viene el amor. ¿Qué necesario es el amor? A que no es solamente un recipiente vacío de sentimentalismo. No, va mucho más allá. Sin amor, la justicia acaba por desaparecer. La justicia es lo mínimo, ahí está. Y entonces, estas son las relaciones propias. No hacer lo que es propio de la justicia y no amar, en este sentido, es pecado. Ahí hay que revisar mucho, ¿verdad? Amar es querer y trabajar de una forma eficaz por el bien del otro. No por mi bien, sino por el bien del otro. Por eso, la actividad más noble del amor es la política. ¿Por qué? Porque la política no busca mi bien, ni el bien del otro, sino el bien de todos, el bien común. Entonces, cuando la política sabe que es la actividad más noble en el ejercicio de amar, ¡ay, cuántas cosas cambiarían!, ¿verdad? Pues de ahí se trata, de eso se trata. La familia, el matrimonio y la familia también es otra realidad a evangelizar. El pecado es no aceptar ser varón o ser mujer. No aceptar que varón y mujer son complementarios, iguales en dignidad, diversos en su afectividad o sexualidad, pero complementarios. ¿Y esto cómo lo sabes? Dialogando con Dios, sabes qué es ser varón, ser Cristo. Dialogando con Dios, sabes qué es ser mujer, como María. Dialogando con Él, sabes cómo ejercer tu afectividad, tu sexualidad, sabes en qué sentido hay igualdad en dignidad, hay complementariedad. Es decir, un matrimonio sin referencia a Dios se pierde. ¿Bien? El pecado no es no aceptar el matrimonio entre un varón y una mujer como comunidad de amor, fiel, indisoluble, abierto siempre a la fecundidad o educación de los hijos. Eso es el pecado. El pecado es no significar, esposo y esposa, la unión de Cristo con su iglesia. El pecado es no seguir a Jesús en pareja. El pecado es no vivir como una iglesia doméstica. Es decir, no hacer de tu casa, de tu hogar, de tu familia, una escuela de la palabra, una escuela de querigma, una escuela de oración, una escuela de amor, una escuela de comunión, una escuela de catequesis o de formación. Recordemos que los papás son los primeros obligados a educar a sus hijos en la fe. Y por eso viene la educación. Educación en la fe. Es pecado no educar en la fe a los hijos. Es pecado no educar en ciudadanía, a ser buen ciudadano a los hijos, en estas virtudes humanas que antes comentábamos. Educar en la fe, educar en que confesar la fe, celebrarla,
en los sacramentos, especialmente cada domingo en la misa, practicar la vida de fe y la oración, hay un vínculo indisoluble. Yo no puedo decir, soy católico, pero no voy a misa. Soy católico, creo, pero no practico. Soy católico, hago oración, pero creo a mi manera. No. Fe, celebración, vida y oración están en una unidad indisoluble. No se pueden separar. Igualmente podríamos hablar del trabajo profesional, el trabajo que tiene cada uno, sobre todo cómo llevar pues a la familia para poder sostener a la familia y también para hacer un bien a la sociedad. Habríamos de pensar cómo se obtienen los recursos, cómo se financian, cómo se producen y cómo se dan al consumo, es decir, de una forma solidaria y de una forma humana. Y en las grandes pues empresas pues tienen que saber cómo consigues tú estos recursos, robándoselos a los pobres guatemaltecos o a los africanos o lo que fuera, y cómo se financian, o cómo se producen, poniendo aquí personal barato en la China, y entonces vendiéndolo acá, lo que fuera. Es decir, aquí hay un pecado gravísimo, ¿verdad? Si no, pues se entiende todo esto. Desde lo grande hasta lo pequeño, en lo pequeñito, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir. También podríamos hablar de la cuestión política, que es otra función, ordenar la política según el proyecto de Dios. Amar es querer y trabajar eficazmente por el bien común de los individuos, de las familias, de los grupos y de toda comunidad social. Amar es vivir todas las relaciones como si fuéramos una familia, que lo somos y es el proyecto de Dios. Entre hermanos, ¿por qué? Porque lo somos y es el proyecto de Dios. No hacerlo así, aunque seas buena gente y seas justo y cumplas más o menos, es pecado para nosotros. Se trata de cuidar y usar las instituciones jurídicas, civiles, políticas, culturales que existen, ¿verdad? Y con la preocupación también en actividad política, como uno está preocupado que ningún hijo pase necesidad o tenga hambre, pues así, en el plano global hay que preocuparse de acabar con el hambre del mundo, con la miseria del mundo, con todas estas enfermedades endémicas, con el analfabetismo. Esto sería amar desde lo grande y desde lo pequeño, cada uno pues en su lugar. El pecado es cuando se antepone lo útil y lo productivo a la gratuidad, a la lógica de la gratuidad. Pecado es no usar de las instituciones. Hay un sistema de justicia y yo puedo ir, denunciar y que venga todo su proceso. No, pero yo voy a tomar la justicia por mi mano. Eso es pecado. Y tomar como principio exclusivamente el beneficio o el interés personal y no pues el interés común. Y la corrupción en definitiva. Y también pues terminamos hablando en cuanto a los pecados contra la ecología, contra la naturaleza. Si somos una sola familia, si somos una gran fraternidad, tenemos una sola casa. Es la casa común. Y esa casa común es la naturaleza, los animales, los ambientes, el universo. Esta es nuestra casa común. ¿Bien? Ecología integral, como dice el Papa Francisco. Contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, con uno mismo, qué ambiente se crea con los demás. La clave se encuentra primero en ser, en la gratitud
y en la gratuidad. Ser agradecidos con la naturaleza. Ser agradecidos pues sabiendo que hay animales, que hay pues otros seres vivos, que hay árboles, y entonces agradecer. No soy dueño y no puedo usar ni abusar de ellos, sino al contrario. Se trata de crear un ambiente, y un ambiente, todo lo que es contaminación irracional, el abuso de los ríos, de las aguas, de las empresas que todo lo echan a los ríos, etcétera, todo eso es pecado. En cuanto a lo grande, pero también en lo pequeño. Tirar basura en la calle, o ir en el carro y tirar basura, o el no trabajar por contaminar lo menos posible, el tener la casa siempre limpia e higiénica, y que sea agradable el lugar, no poner animales muertos en la casa porque sirven de alfombras y de vestidos o lo que fuera, lo más mínimo, ¿verdad? Todo eso, es decir, desde lo pequeño y desde lo grande. Bien, pues aquí hay un material inmenso para que vayan estudiando y vayan pues investigando y haciendo esto, entrar en conciencia de lo que es el pecado. El pecado me hace daño a mí mismo, hace daño a los demás y hace daño a la sociedad. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que va en contra de hacer de todos una sola familia y de crear fraternidad entre todos. Entonces, no pensar en el chinito que se está muriendo de hambre, por ejemplo, eso es pecado. Hay que hacer conciencia, somos hermanos. Pero es que el guatemalteco es más hermano que el chinito. No, somos iguales de hermanos, ¿verdad? Y tenemos que tener esa preocupación global. Y entonces estaremos viviendo como Dios quiere. En el próximo tema hablaremos de la misericordia, es decir, cómo el Señor nos libera del mal que nos oprime, nos libera del pecado para que vivamos pues la realidad ya hoy, aquí y ahora de ser una familia y crear fraternidad. Muchísimas gracias entonces por su atención y nos seguimos viendo en Utzig Ajao.